verdad que, entendido. Ahí entró Claudia. ¿Cómo? Ya está entrando Claudia, lo logró. Ah, buenísimo, bueno, genial. Bueno, algunas cositas. La vez pasada, bueno, agradezco a Daniel la recomendación del texto de Sopi. La verdad que es posible de leer, de seguirlo. Lo que me era muy difícil era poder acotar para decir algo en torno a las magnitudes negativas, después de leer el texto que está en conjetural, que está bueno, es entendible, y entonces recordé que en torno a otra cosa de este seminario que estuve trabajando en otro grupo, en torno a la IANSI, a la causa, la BEANS y todas estas cuestiones, había un trabajito que mencionaba este concepto de Kant, entonces quería leerlo porque me pareció que era bastante sencillo y claro. Tiene que ver con lo que, digamos, hay una articulación que retoma Kant de cuestiones postuladas por Hume, que Lacan toma, y entonces dice que para Kant la magnitud negativa no son negaciones de las magnitudes, como la analogía de la expresión puede dar a entender, sino el contrario. Digo, porque uno con magnitud negativa tiende a pensar que es lo contrario. Dice, lo contrario, algo verdaderamente positivo en sí, que es simplemente opuesto a otra magnitud positiva. Dice, así distingue dos tipos de oposición, la lógica y la real. La primera es la que se establece sobre el principio de contradicción. Por ejemplo, un cuerpo no puede estar en reposo y en movimiento al mismo tiempo. Eso eso nos dice no es nada. En cambio, la oposición real es una oposición sin contradicción. Por ejemplo, cuando suponemos una fuerza motriz que tiende hacia determinado punto y se le opone a otra en dirección opuesta. Acá es posible predicarlas al mismo tiempo sobre el mismo objeto, aunque su resultado sea también una nada. Esta no es de la misma naturaleza que en el primer caso. Dice, hay algo negativo que actúa, que tiene consecuencias. Acá para Kant se abre una interrogación sobre el estatuto de esa nada, de esa falta. Así, una deuda sería un capital negativo, el displacer puede pensarse como un placer negativo, o en el plano ético, el demétrico sería una virtud negativa y no un cero o ausencia de virtud, ya que esta solo corresponde a un ser sin razón, a un animal. Me parece interesante porque, bueno, respecto de estas magnitudes negativas que menciona Lacan en esta clase, que lo decía en torno, estoy buscando, me parece que está en relación a esta problemática que también la vez pasada nos deteníamos en torno a ese lugar del cero y a la función de la libertad y a lo que va a aparecer que tiene que ver con, digamos, esa definición de la metáfora, donde a mí me parece que lo que va a articular esta última parte de la clase, que es donde se mete con la transferencia, es esta distinción donde lo que aparece como diferencial es el deseo y el deseo del analista, ¿no? Bueno. Habíamos visto la vez pasada hacia el final cómo él se mete con la transferencia, digamos, intenta comenzar a comentar sobre la transferencia, que dice que solo puede pensarse a partir del sujeto a quien se le supone un saber, y que había un efecto de transferencia en torno al comienzo por el lado del amor. Claudio hacía un comentario respecto de la función de engaño que tiene lo que comentaba Lacan en la clase anterior, de no, digamos,
promover que no se engañe el analista y entonces no comentarle algunas cosas, a producir este engaño que es el amor de transferencia, que a su vez se muestra como la faz de resistencia. Va a mencionar lo que Freud comenta, y ahí me parece que está la torsión interesante que plantea Lacan en torno a la distinción entre transferencia y repetición, que la transferencia no es una repetición, como confundían algunos analistas contemporáneos a Lacan, que esta distinción me parece que está en este párrafo donde dice: conviene entonces recalcar aquí, en la 261, algo que siempre se elude, que Freud expone y que no es mera excusa sino razón de la transferencia. Nada se alcanza en ausencia o en efigie. Esto quiere decir que la transferencia no es por naturaleza la sombra de algo vivido antes. Digo, en la transferencia no hay una repetición en el aquí y ahora conmigo. Esto se lee en los textos contemporáneos a Lacan de la época. No es una repetición del aquí ahora, en el aquí y ahora conmigo de lo de allá y entonces con otro. Lacan acá está diciendo, no es por naturaleza la sombra de algo vivido lo que ocurre. Dice, por el contrario, no es en tanto está sujeto al deseo del analista, el sujeto desea engañarlo acerca de esa sujeción, haciéndose amar por él, proponiendo motu propio esa falsedad esencial que es el amor. El efecto de transferencia es este efecto de engaño que se repite en el aquí y ahora. O sea, lo que se repite es ese efecto de el engaño que implica todo amor. Pero no es que se repita lo de allá y entonces, porque sería imposible que se repita algo que en realidad, en el análisis, pienso yo, esto es apreciación personal, en tanto Lacan incluye acá que de lo que se trata es que esa transferencia se produce en coordenadas diferentes porque está ahí un analista y su deseo, va a haber una diferencia sin lugar a dudas en lo que se produzca. En ese sentido, lo que ocurre en un análisis es algo nuevo. Cito a Claudio, queda grabado. Lo que pasa de nuevo, y pasa en el análisis nuevamente y de nuevo, tiene la novedad, lo nuevo, y que es que ahí hay un analista que produce esa diferencia solo por el hecho de ser novedoso, como, digamos, por su estar ahí, ¿no? Dice Lacan, es repetición de lo ocurrido antes tal cual, solo por tener la misma forma. No es ectopia, no es sombra de los viejos engaños del amor, es aislamiento en el presente de su puro funcionamiento de engaño. O sea, está el encuentro del deseo del paciente, dice, pero con el deseo del analista. Ahí hay un diferencial y me parece que ahí es donde la repetición no es la repetición de lo mismo, sino la repetición de la estructura del amor y su engaño. Bueno, después va a pasar por dos escenas que son muy recurrentes en los textos de Lacan. Una me parece que tiene que ver con citar a Hegel por la dialéctica del amo y el esclavo, y me parece que eso retoma alguna idea, porque después va a decir que deberíamos fijarnos en el esclavo cuando se trata de delimitar lo concerniente al deseo del analista, y me parece que ahí retoma esto que había dicho de respecto de la función de la libertad, ¿no? ¿Qué lugares vamos a ocupar en la dialéctica, en este caso de un análisis, donde bueno, no está todavía hablando de los discursos, pero sin lugar a duda, el lugar que se ocupe en la escena analítica va a estar articulado
a si hay un amo en juego, cuando él dice que el deseo del analista lo articula al lugar del esclavo, es, me parece, por elegir digamos, entre digamos, la muerte y la libertad. La otra escena, que es también en esta parte del texto, digamos, citada por Lacan, es lo que él trabaja en el seminario 8 de la transferencia, en la relación que se da entre Alcibíades, Sócrates, Agatón, como la función de la galma. Él dice, algunos de ustedes saben cómo utilicé hace cierto tiempo esto que llamé agalma. Voy a retomar ese agalma, ese misterio, que en la bruma que envuelve a la mirada de Alcibíades representa algo allende todos los bienes. Digo, hace pie en la mirada de Alcibíades, y recuerdo que la reunión pasada, muy atinadamente, Diego había hecho pie en el comentario respecto de lo que Lacan decía del hombre de los lobos, la mirada de los lobos, y esta particular situación donde el sujeto es la mirada, y aparece la mirada de Alcibíades, que rescata en este comentario. En la última parte de esta clase, Lacan, recuerden que al principio él decía que era importante que rescatemos y digamos, diferenciemos algunos términos que usamos muy a las apuradas, o que usaban en aquel momento muy a las apuradas, como idealización, identificación, proyección, introyección. Y entonces va a tomar la función de la identificación, cómo la identificación tiene que ver con el amor. Entonces, cómo se dan esas primeras marcas, y algo que también se comentó en la reunión pasada, me parece que hay algunas cuestiones que aparecen que fueron comentadas de algún modo la reunión pasada, en torno a lo que él trabaja como identificación al rasgunario, que es la que produce lo leo para directamente comentarlo. Dice: el rasgunario no está en el campo primario de la identificación narcisista, al cual refiere Freud la primera forma de identificación. Es muy curiosa, por cierto, que la encarne en una especie de función de modelo primitivo, ejercido por el padre, anterior a la propia investigación libidinal de la madre. Se trata sin duda de un tiempo mítico. El rasgunario, en la medida en que el sujeto se aferra a él, está en el campo del deseo. Este campo, de todas maneras, solo se constituye en el reino del significante, allí donde hay relación entre el sujeto y el otro. El campo del otro es lo que determina la función del rasgunario, en la medida en que por él se inaugura un tiempo mayor de la identificación en la tópica que entonces desarrollaba Freud, la idealización, el ideal del yo. Les mostré las huellas de este primer significante en el hueso primitivo, en el que el cazador hace una muesca, cuenta así las veces que ha acertado. Sin duda, va a trabajar esto en relación a siempre cómo se va a ir armando este sujeto que se produce en el campo del otro, cómo esta identificación, este rasgunario, aparece porque está constituido el reino del significante. La vez pasada, Martín nos recordaba en la clase anterior sobre la alienación, que aparece también de un modo distinto este gráfico, donde discutíamos respecto de qué es lo que hace que se produzca la metáfora.
yo mezclo un poco hoy las cosas porque estuve leyendo los textos que fuimos agregando, que fueron sugiriendo. En el texto que sugirió Diego sobre la metáfora paterna, es muy interesante porque trabaja algunas de estas cuestiones. La última parte no se desvía ya a otros seminarios muy posteriores, pero es interesante cómo trabaja este tiempo de la constitución subjetiva en torno a que pueda constituirse un padre y que haya un padre que pueda ser padre de un hijo, valga la redundancia, pero no es, digamos, no se puede hablar de un padre sin que haya un hijo, que es lo que teníamos como al principio de este comentario, el poema de Víctor Hugo, de Voz Dormido, donde la pregunta es cómo podría yo ser un padre, cómo podría yo tener descendencia, y hay también una madre en juego ahí, dice. Por eso acá en el párrafo que yo leía, dice, digamos, hay al mismo tiempo un investimiento libidinal que proviene también de la madre, digamos, una metáfora paterna que haga pie sobre un significante no es sin el investimiento libidinal. Por eso me parece que se hace como problemático a veces distinguir qué es lo que tiene que ver en este armado del sujeto, porque está hablando de los tiempos de constitución de la subjetividad, trabajando en las reuniones anteriores de este seminario, lo que es alienación y separación, para llegar ahora a pensar lo que es la metáfora paterna en torno a Voz Dormido, y muestra cómo el amor, que tiene que ver con el orden del narcisismo, con cómo se articula, y no es sin esa articulación, entre el investimiento libidinal y el surgimiento del significante que da lugar a que haya metáfora. Para que alguien cuente como uno, digamos, tiene que haber otro que lo sitúe allí. Por eso en la clase anterior a esta, cuando trabaja la metáfora, justo en lo anterior es que da el ejemplo, que también es un ejemplo al cual recurre más de una vez Lacan, de Pavlov y su famoso perro y campanilla, donde lo que sucede, y que por eso puede ser una experiencia conductual, lo voy a decir en estos términos porque algunos que me conocen saben que trato de hablarle a veces a través de estos espacios también a los confusos cognitivo-conductuales. Se puede hablar de lo conductual del perro de Pavlov, porque el perro de Pavlov, más allá de tener cortado su lazo al mundo de la naturaleza, ¿sí? Porque queda interrumpido lo natural de cuando tiene hambre, porque a partir de que suena una campanilla, está influido conductualmente para segregar jugos gástricos porque sabe que va a venir el alimento, ahí uno podría decir es un perro entrenado. Un perro entrenado quiere decir que hay algo de lo natural en lo cual se produce un corte. Hasta ahí vamos igual que en el campo de lo nuestro, pero como el perro no va a llegar a hablar, aunque entienda nuestras palabras, los que están bien adiestrados y los que están domesticados porque participan del mundo nuestro, lo que al no llegar a hablar, no va a introducirse el corte del mismo modo y no se va a producir lo que se produce en el orden de lo humano. Por eso la pregunta es, ¿cómo es posible entonces que en el orden de lo humano a veces no se produzca más que ese corte de lo natural como en el perro de Pavlov? Porque lo que no hay es una pregunta por el deseo del otro. Dice, el perro nunca se va a preguntar por el deseo del investigador, que sería Pavlov. Sin embargo, en el orden nuestro, digamos, ya salimos de los canes, hay una pregunta por el deseo del otro.
digamos, por estos otros que en algún momento, como en el juego del Fordá, que también estaba citado, lo recuerdo en la clase que puntuó Fernando, no sé si nos detuvimos en esto, pero el juego del Fordá lo que introduce, entre otras cosas, un montón de cuestiones introduce, pero una muy puntual, es que se produce porque hay un movimiento de que, dice Lacan, no sé si justo en esa clase o en otra, que la madre va y viene, la madre o quien fuese, hay algo que aparece y desaparece, que no hay una continuidad. Entonces es la discontinuidad lo que puede armar una pregunta. Y me parece que esos son, el deseo del analista arma una discontinuidad en el discurso y que en un principio se muestra, o en una transferencia que se muestra al principio como amorosa. Amorosa en el sentido de que vengo porque lo reconozco al otro como alguien que sabe y espero de él que me reconozca como, bueno, su analizante, diríamos. Bueno. Esperen que me fijo. Dice... Voy a leer un poco, porque no es tanto lo que queda y hay algunos párrafos que me interesa compartir. En el entrecruzamiento por el cual el significante unario llega a funcionar aquí en el campo del placer, es decir, en el campo de la identificación primaria narcisista, está el mecanismo esencial de la incidencia del ideal del yo. He descrito antes la mira en espejo del ideal del yo, de ese ser que vio primero aparecer en la forma del progenitor, que ante el espejo lo tiene cargado. Aferrándose a la referencia de quien lo mira en un espejo, el sujeto ve aparecer no su ideal del yo, sino su yo ideal, ese punto donde desea complacerse consigo mismo. Allí está la función, el recurso, el instrumento eficaz que constituye el ideal del yo. Bueno, cuenta el ejemplo, dice, no hace tanto tiempo una niña me decía gentilmente que ya era hora de que alguien se ocupase de ella para parecer amable ante sus propios ojos. Así delataba inocentemente el mecanismo que opera en el primer tiempo de la transferencia. No dejo de recordar frases con las que a veces llegan los pacientes y te preguntan, bueno, ¿usted cómo me ve? O ¿cómo ve esto? Digamos, ¿cómo mirarse ante ese espejo y de qué modo uno, estando allí, en esa escena del análisis, que en las entrevistas preliminares, diríamos, estamos con la mirada realmente al encuentro de la mirada, y el paciente a veces en la literalidad nos dice, bueno, no sé usted cómo me ve o vos cómo me ves. Bueno, después sigo leyendo porque quiero detenerme hasta donde unos párrafos más. Dice, hay otra función que instaura una identificación de índole muy diferente y que el proceso de separación introduce. Se trata de ese objeto privilegiado descubierto en el análisis, que es el objeto A. Este objeto sirve de soporte en la pulsión a lo que queda definido y especificado por el hecho de que la entrada en el juego del significante en la vida del hombre le permite dar su sentido al sexo, a saber que para el hombre, y precisamente porque conoce los significantes, el sexo y sus significaciones siempre pueden llegar a ser presente a la muerte.
La distinción entre pulsión de vida y pulsión de muerte es válida en la medida en que manifiesta dos aspectos de la pulsión, pero con una condición, la de concebir que todas las pulsiones sexuales se articulan a nivel de las significaciones en el inconsciente por cuanto hacen surgir a la muerte como significante y solo como significante, pues cabe decir que haya un ser para la muerte. El sujeto, por la función del objeto A, se separa, deja de estar ligado a la vacilación del ser, al sentido que constituye lo esencial de la alienación. Bueno, y entonces ahí toma los indicios que desde hace tiempo encontramos para pensarlo en lo que es la alucinación verbal y las voces. Esperen que por una cuestión de... Van a haber ruidos. Paso al... Bueno, la verdad que me gustaría por ahí conversar un poco esta clase. Para mí, algunas cuestiones que me parece que fueron como comentadas la vez pasada y por ahí me gustaría retomarlas en conversación. Acá. Acá Nancy pone que no tiene forma de, no tiene audio y entonces le parece interesante el cruce entre amor de transferencia y deseo del analista para pensar también en función de la aparición de la letra en análisis. ¿Quieren que comentemos un poco entre todos? Bárbaro, gracias Tami, qué lindo. Yo una cosa que se me va a ir, si no. Bueno, ante todo, gracias, me gustó cómo lo fuiste articulando mucho el comentario de esta clase, esta sesión de Lacan. Respecto de lo último que decías, ¿no? En relación a la pregunta por el ser, que atraviesa como toda la enseñanza de Lacan en algún punto, ¿no? Y el objeto, en el seminario 6, que tanto hemos trabajado y que tanto nos gustó, hay toda una clase dedicada al objeto, a los objetos, a las formas que puede adoptar el objeto A en el fantasma. Y lo que dice es que la cuestión del ser se desplaza a ese objeto, al lugar en que se precipita el sujeto, en el fantasma, en relación al deseo del otro. Eso me parece que esa clase es muy, muy clara para articularla con este punto, ¿no? Justamente. Y habla en esa clase habla de los objetos A como los pregenitales, habla del menofí luego, y donde lo liga a la mutilación, ¿no? Creo que se llama las formas del corte, porque habla del corte, o corte y fantasma, es una de esas dos. Donde habla de mutilación, para trabajar el menofí, cómo esta parte, siempre habla de, ¿se acuerdan cuando trabajamos el tema de la separación, que la respiración no podía ser tomada como objeto porque no es recortable? Uh-huh. Bueno, y toma como luego la voz, acá no aparece la cuestión de la mirada en esta clase del seminario 6 todavía, toma la cuestión de la voz, de la alucinación verbal, en tanto sí puede ser recortada, que luego quedará como la voz del super yo, ¿no? A mí me pareció como muy claro ese deslizamiento ante la pregunta por el ser del neurótico hacia la precipitación
en el objeto. Y respecto de esto de que decías al principio, de la transferencia, como que no se trata de la sombra de lo vivido, es como muy claro en ese punto de los análisis, donde no me acuerdo si era, me hago lío, me quería acordar si era Ferenczi o si era otro, a mí me parece que fue con el análisis con Ferenczi, de Ferenczi con Freud, si no, que alguien me corrija, que le reclama, ¿no? Freud dice que le había reclamado por no haberlo, porque no habían trabajado sobre la transferencia negativa, sobre el odio, sobre la hostilidad, algo de esto, y que Freud dice, bueno, no, esto no se trabajó porque no surgió en el lapso del análisis, ¿no? Entonces, si se tratara la transferencia de una sombra de lo vivido, uno podría decir, se repite se actualizarían todos los complejos, o se transferirían todos esos complejos, y esto no ocurre. Entonces, me parece que o sea, clínicamente queda como muy claro que no se trata, que se trata de algo que se va formando ahí, entre el deseo del analista y el analizante. Y lo último, y me callo, es que, viste que vos decías, el paciente viene, el analizante llega en relación a un otro que sabe, ¿no? Que cree que sabe, o que sabe, y en verdad me parece a mí, viene en relación a alguien a quien le va a suponer que sabe, ¿no? Porque en las primeras entrevistas no está en juego que el otro sabe, está en juego que quizás, que puede llegar a saber, ¿no? Me pareció como interesante para diferenciarlo. Bueno, gracias, Tami. Mira qué Sí, productiva me pusiste. totalmente. Ah, buenísimo, no, totalmente, sí, supone, llegan porque supone que algo, como decía el hombre de las ratas, viste, que fue con Freud porque leyó Psicopatología de la vida cotidiana y dijo, este tipo algo sabe de mis Claro, rumiaciones porque mentales. si tuviese la certeza de que sabe, Bueno, efectivamente, no se cuidaría, además de otras cuestiones de estructura, pero no se cuidaría de que el analista no sea engañado o no se engañe. totalmente, es verdad. Cedo la palabra. Yo quisiera decir algo, ¿puedo? Sí, Enrique, claro. Sí, Tamara, sobre la primera parte de tu exposición, donde hablaste de las magnitudes negativas y diferenciaste muy claramente entre lo que es dos términos que se oponen negativamente en una posición de exclusión, ¿no? O uno u otro, o dos términos que pueden estar juntos y es la metáfora mecánica que utiliza, me parece Kant, que es una fuerza que se opone a otra. No sé dónde están las dos. Entonces, en esta clase, como yo lo entiendo, cuando Lacan habla del Unlust, ¿no? No es algo que se opone en exclusividad o exclusivamente por fuera del lust, sino en relación al lust. Lo mismo el no yo está en relación al yo, no al real indiferenciado. Eso creo que lo aclara. Entonces me pregunto, si cuando Lacan dice que la transferencia no es la repetición, la sombra de lo que pasó, etc., no podemos pensarla del mismo modo, pensar del mismo modo esta magnitud negativa. Porque de lo contrario, si pensamos que la transferencia no tiene nada que ver con la repetición, estaríamos con dificultades para interpretar,
¿no? Estaríamos pensando en que es todo aquí y ahora, y que eso de en ausencia o en efigie no tiene nada que ver con la historia de cada cual. Tomando también lo que recién se decía sobre, bueno, no todo se presenta en la transferencia, es cierto, pero si lo que se presenta es pura negatividad respecto de la repetición, no habría cómo interpretar. Y esto me parece que lleva a algunas posiciones más o menos extremas, por ejemplo, la interpretación de los sueños, de no pedir asociaciones, porque todo está en el texto mismo del sueño. Me parece que son diferencias clínicas, podemos estar de un lado, del otro, pero son distinciones clínicas muy importantes, así que te agradezco como lo planteaste. Pero, perdón, ¿no? Me parece que, no sé, yo no entendí en lo que articulaba Tamara eso, que no que en el análisis no hay repetición en el sentido de la historia, sino que la transferencia no era la repetición, no implicaba la repetición, sino algo que nace, ¿no? En el análisis y muere en el análisis, digamos. No que no queda articulada con la historia del sujeto. Me parece que, o sea, que es justamente con lo que trabajamos, al menos los que venimos al conversadero, por lo pronto. Sí, sí, sí. Silvina, no he dicho que Tamara dijera tal cosa. Digo que al separar transferencia de repetición, me parece que Lacan está separando del mismo modo que puede separar luz, un luz, yo, no yo. En el mismo campo están, parece. Ah, ok. Bueno, Sí, no, lo voy a sí. pensar porque no lo leí, no lo había No, articulado. pero me parece la verdad que buenísimo lo que introducís, Enrique, porque es la dificultad en estas clases que viene trabajando Lacan con ese famoso esquemita que hace, que pone abajo la prueba por el objeto A, que es muy, es complejo, porque uno querría, como recuerdo a Diego que me pareció maravilloso cuando veíamos las clases anteriores, que aparece la separación, la alienación, y entonces dice Diego, bueno, en algún tipo de imaginario o en algún esquema simplista uno diría, bueno, si alienación es estar como empastado el uno con el otro, por decirlo de un modo así banal y coloquial, la separación indicaría que esos dos círculos de Euler puedan estar como separados en distancia realmente. Y no solo eso, sino que Lacan nos arma este esquema donde un Lust está dentro del Lust y el Ich, y es un poco, me parece algo de lo que yo por lo menos se me va armando. Con el grafo a mí me quedaba como en una parte claro esto de que está todo al mismo tiempo y al mismo tiempo uno puede distinguir los famosos pisos y entrepisos del grafo, entonces que al mismo tiempo que hay un cuerpo libidinal que se va constituyendo, se va armando algo en torno al otro, a su falta, y me parece bueno esto que decís porque, bueno, quizás lo que sí a veces sucede es que algunos analistas han tomado una postura un tanto extremista respecto de ser lacanianos más que Lacan, y dijeron, no, la transferencia no tiene nada que ver con la repetición para diferenciarse de los post-kleinianos, que todo lo que hacía, digamos, igual los post-kleinianos no la leían mucho a Klein tampoco, porque Klein era como mucho más sádica, si se quiere, ya que ella fue la que armó este super yo temprano y sádico. Cuando uno lee intervenciones de Klein en relación a un niño que está dibujando en medio de la guerra, están en Londres, en medio de la guerra, el pibe dibuja el fondo del mar, submarinos tirando bombas para todos lados, y ella le interpreta el mundo interno. O sea, nosotros estamos aislados en la sesión y eso, digo, para quienes tomaban como que Klein pensaba que la transferencia era pura repetición, y Ferenczi un poco ligado a Klein le endilga, como vos dijiste, Silvina, a Freud,
bueno, ¿cuándo me van a analizar la transferencia negativa? Como que eran pasos a cumplir. No algo como vos bien destacás, Sil, que es, uno trabaja lo que ocurre ahí. Y no hay forma de traer a que ocurra algo, o lo trae el paciente, digamos, el analizante, o esperaremos a que ocurra. Bueno, dejo a otros. A mí una pregunta que me había quedado del encuentro anterior era si en esto, en las magnitudes negativas, podíamos incluir, podíamos pensar en el menos phi, si lo podíamos incluir como una magnitud negativa. Eso se lo podríamos preguntar a Enrique, que recién entendió lo de las magnitudes, porque a mí me daba, digamos, me parecía que se trataba también de eso, pero no sé si tengo tan claro el concepto de magnitud negativa como para afirmarlo. Yo no tengo muy claro el concepto de menos phi para afirmarlo, así que... pero Lo que falta, lo que se presenta, sí, dice Lacan, como el falo en tanto falta en la imagen, ¿no? Dice, en ese sí, sentido lo digo. sí. No, me parece que, no sé, no lo sé, a lo mejor Lacan dice eso en algún lugar o acá mismo y yo no lo entendí así. Me parece que no es lo mismo lo que falta que aquello que se presenta como negativo respecto de otra cosa. Si lo pensamos como... Ah, No ok, lo tengo claro por ahí. ok, Este, no sé, bárbaro. pero no es que yo entienda de magnitud negativa más que lo que dijo Tamara, ¿eh? No, pero entendiste más de lo que entendí yo, por eso. Entendí otra cosa. Este, no, pero está bien, entonces no es la magnitud negativa en tanto falta, porque entre el principio del placer y el principio de realidad, por ejemplo, Lacan acuerda ahí con Freud que no se oponen, sino que uno es la oposición del otro, ¿no? Como decía Freud, por un placer ulterior pero más seguro, que se complementan. Entonces, mm, me parece por ahí claro si la magnitud negativa no queda asociado a la falta, digamos, algo que se presente en falta o algo que se presente en menos tampoco. No lo sé, pero ahora que lo menciona Silvina, me parece que al menos en esta clase, cuando él habla de pulsión de vida, pulsión de muerte, ahí sí podrían ser dos magnitudes negativas en el sentido que una va en contra de la otra, pero no va una sin la otra. Fantástico, gracias. No, de nada. Sí, de hecho, el momento en donde introduce la idea de magnitud negativa en esta clase, lo dice en torno a algo que promete que va a ser motivo de indagación en el siguiente seminario, porque él dice, será importante para la continuación de mi discurso el año próximo mostrar cómo la experiencia del análisis nos obliga a buscar una formalización, porque esto también es, por eso Lacan se interesa, porque hay una idea de encontrar una formalización, una forma de escribir algo de esto. Dice, una formalización en la que la mediación entre ese infinito del sujeto y la finitud del deseo solo se opera por la intervención de aquello que Kant, al entrar en la gravitación del pensamiento llamado filosófico, introdujo con tanta lozanía con el nombre de magnitud negativa. O sea que la magnitud negativa está entre ese infinito del sujeto y la finitud del deseo. Pero para mí,
yo voy a esperar a que él nos lo explique. Alguna vez leí el seminario 12, digamos, en una de las escuelas que hay acá en Buenos Aires, que trabajaron un año, el seminario 12, bastante complejo para mí en ese momento, y por ahí ahora retomarlo, teniendo esto como idea, pero me parece que es bueno, me parece bueno esto, digamos, que vos pones, Enrique, como ejemplo para pensarlo, ¿no? Las pulsiones, que también son dos magnitudes que se oponen en un punto, que cada una tira para su lado, como diríamos, pero que no tiraría sola ninguna. En ese sentido, digamos, porque, bueno, incluso es complejo pensar, algunos no sé si lo saben, pero para mí es muy complicado, así como es maravilloso Winnicott, me es muy complicado entender por qué él estaba en desacuerdo con el concepto de pulsión de muerte, teniendo esto como lo que estamos pensando ahora, ¿no? Y siempre, digamos, por ahí no es conocido por todos, es más conocido su aporte en torno a otros términos que introdujo, que fueron incluso festejados por Lacan, como el objeto transicional, pero, y el valor de su posición en la clínica, que era fabuloso, y podría mencionar un montón de virtudes que han tenido para mí el estudiar lo que Winnicott fue proponiendo, ¿no? Pero él claramente dijo que nunca estuvo de acuerdo con el concepto de pulsión de muerte. Y de hecho, descubrió Claudio Glassman, hace muchos años, recuerdo un texto que él escribió sobre el juego, y toma ese poema que Winnicott cita, una parte en uno de sus textos, un texto de Tagore, en la playa de infinitos mundos, los niños juegan, pero Winnicott pone una parte de ese texto, de ese poema, y saca la parte donde ronda la muerte, casualmente, ¿no? Hay ahí como una dificultad, me parece, pero bueno, no No sé si... sabía esto, Tami, qué buen dato. No sabía que rechazaba Winnicott el concepto de pulsión de muerte. Me sorprende un montón. Sí, yo siempre digo, lo bueno es que, viste, los hace como mortales, ¿no? Gente que caminó sobre la Tierra igual que nosotros, en el mismo planeta. Tienen un montón de aportes. Sí, él tiene un texto que dice mi punto de vista sobre el aporte kleiniano, porque obviamente que estaba muy cercano a Melanie Klein, intercambiaban entre pacientes familiares y supervisiones, pero él dice que no acuerda, y Melanie Klein fue quizás la que primero tomó el concepto freudiano de pulsión de muerte y lo llevó hasta sus límites, digamos, en torno a su teoría, pero sí, él no acuerda. Pero y habrá para mí, leído más allá. ¿Leyó sí, Winnicott más allá? Qué raro. No, me sorprende, la verdad es que me quedé sorprendida. Bueno, es que él era tan bueno que por ahí no pensaba que no se iba a morir nunca. Porque esto me parece, es uno de los psicoanalistas, bueno, y el inglés el que más me ha gustado y me ha aportado muchísimo, tal cual. es que Por aporta eso muchísimo. está barrado, Win. Hay un pero que quiero subrayar en el texto. Ah, dale. Dice, la distinción entre pulsión de vida y pulsión de muerte es cierta, por cuanto manifiesta dos aspectos de la pulsión. Pero, con la condición de concebir que todas las pulsiones sexuales se articulan a nivel de las significaciones en el inconsciente, por cuanto lo que hacen surgir es la muerte. La muerte como significante y solo como significante, pues podemos decir que hay un ser para la muerte. Esto lo leíste vos, ¿no? Sí. Sí. Me parece que Lacan ahí sale
de la oposición entre pulsión de vida y pulsión de muerte. Ese pero me interesa. Dice, es cierta por cuanto manifiestan dos aspectos de la pulsión, pero le pone una condición a seguir hablando de pulsión de vida y de muerte. Creo entender que Lacan no habla de pulsión de vida, que no la nombra, no es un tema, no, cuando no digo no la nombra, digo no la nombra como un problema para la teoría, para nuestra práctica. Pero sí, me parece que está en juego el tema de la pulsión sexual en relación a la pulsión de muerte. Entonces, dice, todas las pulsiones, todas, sexuales se articulan a nivel de la significación en el inconsciente, en cuanto se hacen surgir, lo que hace surgir es la muerte. Entonces, de pronto se produce una amalgama entre la sexualidad y la muerte, donde la pulsión de vida, no sé dónde queda, ¿se entiende a dónde estoy apuntando? Como oposición. Entonces queda sexualidad y muerte de un lado, y no sé si vida queda en algún lado. No sé si pulsión de vida o instinto de vida queda en algún lado. La página en PAI2, perdón, preguntan ahí en el chat, es 265 en el medio. El párrafo que empieza diciendo la distinción entre pulsión de vida y pulsión de muerte es válida. Para quien preguntaba. Está bueno lo que... Yo tengo la otra traducción esta, ¿no? La de, sí. Sí. La que tiene el cuadro de Holbein en la tapa. Sí. Tiene algunas pequeñas diferencias. Donde dice primario, dice primera, por ejemplo. Que vos leías antes, dice primera. La identificación primera narcisista, no dice primaria. Después dice sí, primaria. Hay alguna vacilación también del traductor acá, ¿no? De la traducción. Pero bueno, vuelvo a esta cuestión de qué lado quedaría, si se mantiene la oposición vida-muerte, o si se pega un salto respecto de esta cuestión freudiana, incluso entre Eros y Tánatos, que acá no está mencionado. No está mencionado. La pulsión de vida como Eros no la menciona acá en estos párrafos. Y la palabra Tánatos creo que no aparece en todo el seminario, creo. Entonces a mí me parece interesante para pensar esta cuestión. Y se me ocurría pensar lo que Enrique decía sobre el luz tiene un luz, y me surgía esta idea, para poner a prueba también, respecto de si el luz queda más del lado de la transferencia y en un luz del lado de la repetición. En una relación, no en dos puntos separados. La repetición, que tiene muchas caras el tema de la repetición, me parece. Acá está muy ligado a la pulsión de muerte. Y por otra parte plantea la cuestión de la diferencia entre lo que se repite, lo repetido y lo repitiente. No es lo mismo repetir una palabra que pensar la función que tiene lo repitiente cuando se repite esa palabra. Supónganse que sea una palabra, ¿no? Podría ser una sílaba. Entonces, esa diferencia entre repitiente y repetido también es importante tener en cuenta. Pero es en la transferencia donde eso aparece. O sea que sin la transferencia no emergería ese tiempo de la repetición también, para el análisis. Así que me parece que hay que enrarecer el tema. Y acá aparece muy ligado, justo, la idea de separación. Casi le diría directamente al objeto A y a la muerte, y a la pulsión de muerte. No es solamente al objeto, me parece por cómo viene encadenado. Porque el objeto sostiene en la pulsión, se define, especifica en cuanto a la entrada en juego del significante en la vida del hombre, hacer surgir el sentido del sexo. Y ahí es la presencia de la muerte, dice. Entonces, en la alienación aparentemente, no está subrayado esto. Pero en la separación sí aparece el objeto y la muerte. Esto quería decir. Como problemas, ¿no? ¿Sabe? Es una cosa, ahora escuchando lo que usted decía, estoy trabajando en el seminario 20 y
Lacan, cuando plantea el ser sexuado, justamente lo plantea respecto de la castración en relación atravesado por la sexualidad y la muerte. O sea, así, mire, el sujeto de la castración implica eso, dice Lacan. Que digo, tiene que ver con lo que está diciendo usted, de dejar un poco ese dualismo y, ¿no?, retomar un poco en la línea que en realidad lo veníamos trabajando en el conversadero, como que no es una sin la otra, como que está atravesado, o que si dijimos que el sexo en unas clases atrás implicaba la muerte, ¿no?, en la dimensión real, lo que no me queda claro es si hay una conjunción de Eros y Tánatos o solo se trata, digamos, de la pulsión de muerte. Me parece entender que está diciendo esto, ¿no? Que lo que pone en juego es la cuestión de la pulsión de muerte y el deseo en todo caso, ¿no? En esto que traía ahora Silvina y recién Daniel, eh, a mí me tiene preocupado hace mucho tiempo, ¿no? Esta cuestión de la oposición de vida, pulsión de muerte. Porque siempre en Freud me parece que hay una dificultad en si cuando Freud habla de dos cuestiones que se oponen, por ejemplo, la doble inscripción, son dos inscripciones, o cómo pensar esto, si son dos, si es una. Con impulsión de vida, pulsión de muerte, tal como Lacan por lo menos acá dice, son dos aspectos de la pulsión. Entonces, ¿cómo podría haber un movimiento de repetición, es decir, algo regresivo, por así se quiere, de la vuelta a lo inorgánico, si no hay un avance previo? Hay un movimiento de ida y vuelta, no puede haber despertar sin dormir, no puede dormir sin despertar. Hay un movimiento de lo anímico que va hacia un lado o hacia otro. Y lo que marcas ahí me parece importante, ¿no? Que Lacan no habla de la oposición de los tánatos, ni de pulsión de vida, pulsión de muerte. Pero a lo que voy, que me hiciste recordar, es por qué Freud necesita introducir tánatos. Porque cuando Freud habla del Eros, lo dice, no me acuerdo ahora en qué texto, el Eros del divino Platón, ¿no? O sea, es un Eros platónico. Pero hay un Eros preplatónico, presocrático, que es un Eros bifronte, es un Eros, hay un maravilloso libro de Anne Carson que se llama El Eros dulce amargo, donde ella trabaja allí una figura de Eros, que es lo dulce y lo amargo, lo amoroso y lo mortífero, el amor y el odio, en la misma figura. Incluso hay un poema de Safo que menciona, lo tengo bien presente, que es, si me amas, me odias, y si me odias, me amas. Ahora, si no me odias, no me ames. Entonces, esa figura del Eros bifronte, ¿no?, tanto mortífero como amoroso, ¿por qué no le bastó a Freud para ubicar lo mortífero de la pulsión? ¿Por qué tuvo que recurrir a otra figura? Eso es una pregunta que, si alguno me ayuda, se lo agradeceré mucho. No entendí bien, Enrique, porque Freud no opone el odio al amor. Dice en Pulsiones y Destinos que lo opuesto al amor no es el odio, es la indiferencia. Sí. Entonces, ¿a dónde, con qué le podría haber bastado, digamos? ¿Con qué figura le podría haber bastado? Con esa vuelta del odio como el reverso del amor, ¿por qué necesitó ubicar otra figura? Pero es que no lo ubica como reverso del amor el odio. Bueno, Como reverso, no como opuesto, decís vos. como reverso, como reverso. Ok. Y bueno, ahí me parece que es para, como dijo Rubinstein, hay que enrarecer la cosa porque entra en la misma dificultad que el concepto de ambivalencia en Freud y en Lacan, que no es el mismo. Me parece que, ¿no?, que también tiene que ver con esto que estamos hablando.
Enrique, se me ocurre algo, que es que en el momento que aparece la referencia a Thanatos, es el momento en que Freud está tratando de pensar la función del superyo. Entonces, que a esa ferocidad del superyo, ¿no? Sobre todo en el yo y el ello, le quiere poner alguna característica, y ahí encuentra la palabra Thanatos en lo destructivo. A mí me parece, respecto a esto que vos decís, lo estoy pensando ahora, pero siempre me gustó más otra idea de Freud respecto al superyo, que es, en Malestar en la Cultura, lo llama esa desgracia permanente interna. Esa desgracia permanente interna. Sí, me encantó siempre esa definición del superyo. Respecto de por qué Thanatos, y Freud tampoco le da mucha más bolilla que en el yo y el ello, en la división de la personalidad psíquica, o escisión de la personalidad psíquica. Muchas más no lo... Tal vez alguna otra referencia, pero en general no es algo como que pise fuerte en la teoría Thanatos, respecto de Eros. En ese punto me parece interesante, ¿no? Porque si tal vez se trata de eso, de, bueno, ¿por qué la ferocidad del superyo? Bueno, ¿dónde viene? Bueno, es tanática, suponete, para responderlo rápido. Es interesante. Y más allá del principio del placer, no podría, entonces, siguiendo la línea que plantean, quedar en relación al goce, ¿no? A eso que... Sí, pero en ese texto Freud no menciona Thanatos, por ejemplo. Justo, más allá del principio del placer, la palabra Thanatos no aparece. No tiene No. identidad. Uh-huh. Me quedo pensando. Y sería interesante buscarlo para el próximo encuentro, a ver cuáles son las referencias de Thanatos. O si Freud dice de dónde lo saca, por qué se le ocurre. No me acuerdo. Sí queda claro en lo que venimos trabajando en las clases del seminario 11 que sexualidad y muerte se implican. A mí Me me parece parece que... Ah, dale, que Martín. respecto a lo que preguntaba Ernesto, eh, que Freud necesita introducir esa otra figura en relación a la pulsión, porque justamente está volviendo al problema de la repetición. De hecho, bueno, al menos en Más allá del principio del placer, como él va construyendo su argumentación, las primeras preguntas que se formula es cómo puede ser que se repita algo no solo displacentero, sino que en ningún momento jamás pudo haber sido el orden del placer. A pesar de eso se repite, ¿no? Me parece que le sirve para darle vuelta a la cuestión, por ejemplo, de la compulsión de repetición, porque hasta ese momento, por ejemplo, en recordar, repetir y relaborar, lo que se repite era lo pulsional, era el campo de la pulsión. A mí me parece que con Más allá del principio del placer, produce como una torsión en eso, como si fuera un quiasmo casi. Ahora es que la pulsión tiene un carácter inherentemente repetitivo. Hasta ahí llego a pensarlo. Bueno, entonces en vez de pulsión de muerte se trataría de la compulsión a la repetición. Bueno, porque en Freud está la idea, Claro, esto que con el con la super que yo. tanto Claro. insiste Lacan. Freud dice en ese mismo texto que después de todo, toda pulsión es pulsión de muerte, en el sentido de que busca repetir un estado, bueno, inorgánico, perdido. A mí me parece también que el concepto clave que de alguna manera descompleta eso que en apariencia sería un binario, pulsión de muerte, o eros y tánatos, es la noción de factor pulsionante o momento pulsionante, que bueno, que entre otras cosas vuelve Lacan sobre eso en varias clases de este seminario, sobre todo en las primeras clases cuando trabaja la cuestión de la repetición.
esa Bueno, de diferencia. hecho, está bueno, está muy bueno esto que se armó, se abrió, porque si pensamos en relación a los análisis, trabajamos con la compulsión a la repetición, como, ¿no? Como esta insistencia pulsional, esto que no puede dejar de hacer, o que no puede dejar de pasarle, o que no deja, que, que no, y no con la idea, porque es como una cosa más reduccionista, de que se quiere destruir porque quiere, ¿no? Porque lo busca, como con una intencionalidad, sino justamente que está tomado por eso. O sea, Me es hiciste lo que no acordar puede dejar de hacer. Me hiciste acordar a un niño que atiendo que, bueno, tiene algunos avatares desafortunados en lo que hace a la conducta en la escuela, ¿no? Ese es el motivo por el cual llega y que tenemos como objetivo. Bueno, esto es algo por lo cual lo traen, ¿sí? No es que él viene, lo traen. Y los que lo traen porque los mandan a traerlo, ¿sí? Tampoco los padres están molestos por lo que pasa en la escuela, porque como ellos no están en la escuela, tampoco sienten ninguna incomodidad con eso. Digamos, no es como el niño que viene porque los padres están incómodos de que se hace pis todas las noches. Digo, para situar, y bueno, hubo muchos encuentros, muchos juegos, muchos dibujos, y un día, sin que haya esta previa de una madre que, viste, vos abrís la puerta y te señala al chico por detrás de él y te dice, preguntale lo que pasó hoy, digamos, como que están todos tomados por estas escenas donde deben hacer algo con lo que no saben qué les pasa. Pero un día estábamos jugando y me dice, lo que yo no entiendo es por qué siempre caigo yo, hablando de una escena del colegio, en la cual otra vez fue llamado de atención y él estaba preocupado porque a la salida de la sesión la madre iba a abrir la mochila, el cuaderno de comunicaciones tenía una nota. Y entonces él estaba temeroso de, bueno, que lo iban a retar y demás, y cómo voy a hacer, y decirle vos, me dice, o dejo el cuaderno acá como que sacamos todo para usar cosas de la cartuchera y me lo olvidé. Digamos, tuvo un montón de ideas, pero la mejor fue cuando él se preguntó, ¿por qué siempre caigo yo? Porque era una pavada que había pasado y bueno, fueron varios con mala nota, pero él siempre era como el clásico, ¿no? Pero la pregunta que él se hacía, que esa fue mi única intervención, le digo, mirá, no, porque él no decía por qué me caigo ahí. Porque, digamos, él era como que la escena le caía a él y era avisado por otro en qué lugar estaba, ¿no? Esto que decía Martín de Freud cae en la cuenta de que hay situaciones que se repiten no porque uno se las proponga, ni porque en algún momento uno en esa situación la pasó bien y dice, qué bueno volver a pasar por ahí. Pero bueno, hasta que alguien no se siente convocado por eso que en lo cual se reencuentra, no hay trabajo para nosotros. Estaba leyendo. Sí, no sé si Nancy ahí puso en el chat el comienzo del análisis. Sí, obviamente que para este niño ahí había un punto interesante de que él se pregunta, ya ni los mandan a los padres ni los padres lo traen. Ahora, Él trajo... es linda la pregunta, porque ¿por qué siempre caigo yo? Cuando podría haber sido, ¿por qué siempre cae sobre mí? Pero él se hace sujeto de esa caída, no objeto. Total, exacto. Eso que decís, Tamara, no se puede pensar con esa expresión de la mirada es el sujeto, ¿no? Cuando citas esa parte del hombre de los lobos, que dice el sujeto es la mirada, ¿no? Como que ahí se ve. Sí, claro, porque digamos, por un momento él puede
puede verse. Sí, bueno, creo que sí, pero lo pensaba en relación a esto que estábamos hablando. Me acordé justo de, digamos, me parece que venía a cuento de esto. Y respecto antes de lo que decían de, digamos, de sexo y muerte, digamos, uno no puede dejar de articular con con ese resultado final o residuo, como se quiera pensar, del análisis que hace Freud de Signorelli, ¿no? Cuando él termina en sexo y muerte, como los dos articulados, digamos, y es antes de que Freud haya pensado más allá del principio del placer. Además es interesante esto que traen, ahora me quedé pensando con todo esto de que Freud nos llama a ese texto pulsión de vida y pulsión de muerte, digamos, introduce una nueva idea respecto de la pulsión, pero es más allá del lust. Entonces está muy en sintonía, digamos, con el cuadrito que hace Lacan, que es bastante complejo por todos los diagramas superpuestos del Ich, el Lust, el Unlust. Claro, pero como decís y venían diciendo, en realidad Freud, más allá del principio, lo que quiere mostrar más allá del principio del placer, justamente es una cuestión de principio, que el principio no todo queda gobernado por el principio del placer, que el aparato psíquico no está gobernado pura y exclusivamente por el principio del placer, porque ¿no? Ahí tenemos la compulsión a la repetición. Me parece que después siempre está ese capítulo que creo que es el 6, que me pareció siempre muy difícil y que Lacan lo retoma, ¿no? Donde habla del soma, la diferencia entre cuerpo y soma. Pero sí, creo que es ahí donde aparece toda la cuestión más de la muerte, pero es lo que quiere mostrar ahí, ahora, ¿no? Recordando es la cuestión de la compulsión a la repetición, no tanto de la pulsión a la muerte, sino que no todo pasa por que el principio del placer no alcanza para decir que eso es lo que rige el aparato psíquico. Y pone los ejemplos clínicos. Bueno, hablo yo, no hay manitos levantadas, ¿no? A mí lo que me interesa, digamos, sobre esta clase y las últimas que venimos trabajando es cómo insiste en hablar de las operaciones del análisis, ¿no? Como al principio de esta clase estaba leyendo en sintonía con ese párrafo donde habla de la formalización, ¿no? De buscar una formalización de la experiencia del análisis. Hay un párrafo anterior, en la página 254, que suena clarito, pero a mí no me queda tan, que dice: entonces lo que importa es saber en qué campo suceden las diversas cosas con las que tenemos que lidiar en el campo del análisis. Y dice muy taxativamente: algunas suceden a nivel del primer campo, el del Ich, y otras, que conviene distinguir de las primeras porque si se confunden no hay modo de entender nada, en el otro campo, el del otro. Y articula esto con las dos operaciones que ya habíamos trabajado en las clases más anteriores de alienación y separación. Y sobre el final de esta clase, desde que empieza a hablar de rasgo unario en adelante, me parece que ya está planteando lo que unos años después van a ser
nombradas así, ¿no? Como las 3 operaciones del análisis: alienación, transferencia y operación verdad. Acá todavía utiliza la 14. separación. Sí, en el 15. Lógica del armar el fantasma. cuadro. Y en La el lógica del lápiz. fantasma también lo trabaja, Adri. Claro, claro. Las operaciones del análisis. Y creo que hay una insistencia, ¿no? Porque no solo en esta clase de la interpretación a la transferencia, en la anterior también, cuando trabaja el sujeto supuesto saber, que hay un interés, ¿no? En esa formalización. Ahora, no sé si es tan divisible lo que acontece en un análisis en el campo del IJ y en el campo del otro, excepto pensado desde este punto en el que es la mediación entre ese infinito del sujeto y la finitud del deseo, que el deseo es siempre el deseo del otro. No sé si es tan taxativamente divisible. Se me arma con la misma dificultad de pensar las diferencias entre sujeto y objeto, ¿no? Que a lo largo de nuestra lectura nos hemos encontrado muchas veces en el 6, por ejemplo, en las clases que trabajamos, lo que Daniel presentó del seminario de la angustia, ¿no? Que no está tan claro, que muchas de las afirmaciones que se pueden hacer sobre el objeto le caben al sujeto, ¿no? Bueno, no sé. Se están retirando algunos y por ahí podemos pensar. Sí, ¿cómo seguimos, no? Porque nos falta la última clase del seminario, la 20, ¿quién la quiere comentar? Puntuar, leer, conversar para el 29. Chan. Yo la puedo presentar. Dale. Buenísimo. Dani. Buenísimo. Sí, bueno, fantástico. Bueno, genial. Vamos bueno. sí. Seguimos entonces con esa. Y el 29, cuando nos vemos si nos despedimos o hacemos algún encuentro más, no se sabe bien cuándo. O hacemos un bis. Hacemos un bis mundial. Claro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Tami. Gracias, Tami. Abrazo. Abrazo grande a todos. Gracias. Chao. Saludos, muy bueno todo.